para el mundo. IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo. IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia presenta Mundo Forense, conducido por Zoraida García Castillo, Anaí Rodríguez González y Carla Vázquez Barrera. Un programa de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy buenos días, les habla Denise Candia Silverio en su programa Mundo Forense. El día de hoy estamos transmitiendo desde la página de Facebook del canal de IUS Multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Queremos dar gracias a la Facultad de Derecho por propiciar este espacio. Les recordamos que estamos en la plataforma del canal IUS Multimedia y se retransmite por la página de Facebook de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, en donde nos pueden dejar sus preguntas y comentarios para nuestros invitados. Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy nos acompaña la doctora Fernanda López Escobedo, el doctor Luis Giro Susuri Hernández y la doctora Neri Sofía Huerta Pacheco para conversar sobre el tema Tercer Simposio Estudiantil Estadística Forense 2024. Me permito leer una breve semblanza de nuestros invitados. Fernanda López Escobedo es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM, maestra en Lingüística Aplicada y doctora en Ciencias del Lenguaje y Lingüística Aplicada por la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España. Cuenta con una especialidad en Estadística Aplicada por el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, IMAS de la UNAM. Actualmente es académica de tiempo completo en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, colaboradora del Grupo de Ingeniería Lingüística del Instituto de Ingeniería, miembro fundador de la Asociación Mexicana del Procesamiento del Lenguaje Natural y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Luis Giro Susuri Hernández es licenciado en Química Farmacéutico-Biológica y maestro en Ciencias Bioquímicas, egresado de la Facultad de Química de la UNAM y doctor en Educación en Ciencias por la Universidad de York, en Reino Unido. Actualmente se desempeña como profesor asociado C de tiempo completo en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Neri Sofía Huerta Pacheco es licenciada en Ciencias y Técnicas Estadísticas y maestra en Estadística Aplicada por la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana, con un máster universitario en Análisis Avanzados de Datos Multivariantes por la Universidad de Salamanca y un doctorado en Ciencias de la Computación por la Universidad Veracruzana. Actualmente la doctora Huerta ha sido asignada como investigadora por el CONACYT, comisionada a la licenciatura en Ciencia Forense de la NECIF, donde colabora en áreas de estadística y computación en diversos proyectos multidisciplinarios. Este proyecto que se presenta el día de hoy es parte de un proyecto más amplio de educación para la investigación que se lleva a cabo en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y que está integrado por asignaturas de metodología de la investigación científica, estadística y estadística forense. El objetivo que tiene es desarrollar habilidades y hábitos necesarios en los estudiantes para ser un investigador, al tiempo que se internalizan valores que respaldan la validez y la ética en los procesos de investigación. Del contenido del simposio y de las aportaciones que tiene para la formación de los estudiantes hablaremos el día de hoy con nuestros invitados y nuestro invitado. Pues muy buenos días, bienvenidas, bienvenido. Les damos la más cordial
bienvenida a la cuarta temporada de Mundo Forense que da inicio en este enero 2024. El día de hoy la doctora Zoraida García Castillo y la maestra Carla Vázquez por actividades académicas no podrán acompañarnos, pero le doy las gracias a Denise Candia que está conmigo en la conducción de este programa. Y pues estamos muy contentas de recibir en este primer programa de esta temporada a compañeros, compañeras y compañeros de la Escuela Nacional de Ciencia Forense, la doctora Fernanda López, el doctor Luis Giro Susuri y la doctora Sofía Huerta, quienes han estado dedicando diversos esfuerzos justamente para incentivar estas habilidades y estas herramientas en temas relacionados con el uso de la estadística, pero también con habilidades para la investigación, que tienen que ver con establecer estándares de validez y éticos cuando se realizan estos proyectos. Entonces, me gustaría que empezaran contándonos justamente cómo se gesta este proyecto, ¿no? Y cuál es la idea que da origen a todas estas actividades que empiezan ustedes a realizar. ¿Quieres? Bueno, lo empiezo yo y quiero que me complemente. Pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por considerar el simposio estudiantil de estadística forense como una opción para presentarse aquí en el radio. El proyecto, o sea, el simposio va a ocurrir el 7 de marzo, pero tiene toda una historia, como dices, Anaí, de cómo surge este simposio. Originalmente surge de un PAPIME que presentamos el doctor Giro y yo, con la idea de hacer un trabajo entre las dos asignaturas que involucraban al PAPIME, que es Metodología de la Investigación Científica y Estadística Forense. Entonces, la idea, y que aún seguimos haciéndolo con las generaciones que han pasado desde este 2019 fue el proyecto, es que los alumnos recaben, bueno, ahorita Giro les platicará más de la parte de metodología, recaban una encuesta sobre un tema forense que sea de interés para ellos, y en estadística se analizan estos datos con las diferentes técnicas que les enseñamos en la clase de estadística, y pues al final tienen un resultado de un proyecto que realizan durante 2 semestres, porque primero levantan la encuesta en metodología de la investigación científica y estadística forense 1, y en estadística forense 2 analizan los datos que hayan recabado en estas otras materias. Entonces, el simposio nace como un espacio para que los alumnos presentaran los resultados de este proyecto. Entonces, ese fue, digamos, el objetivo del primer simposio estudiantil, pero resulta que cuando hicimos esa convocatoria, pues hubo interés de otros estudiantes, no solo de nuestros estudiantes de ciencia forense, y entonces se presentaron trabajos de estadística forense aplicada a otras áreas, como por ejemplo las químico-biológicas, y entonces nos dimos cuenta que era un buen foro para que los estudiantes que trabajan temas forenses y que tienen algo de estadística, pues pudieran presentar ahí sus resultados. Y es por esa razón que decidimos hacer el segundo simposio, y ahora ya estamos en la tercera edición, que está próxima a celebrarse, y que la idea es justamente invitarlos a participar, invitarlas a todas aquellas personas que estén trabajando un tema forense y que tengan pues una parte de análisis de datos estadísticos en el trabajo. Y no sé, a lo mejor Giro quiere complementar un poco, porque él se sabe toda esta historia. Bueno, después, olvidé mencionarlo, Sofía se incorporó a la licenciatura y ella trabaja todo el área de estadística, y pues qué mejor que ella, como experta en estadística, colaborara con nosotros. También está Guillermo Romo, que es el otro profesor de estadística, que es parte del comité organizador. Entonces somos nosotros 4, nada más que hoy vinimos nosotros 3 a platicarles del proyecto. Pues Giro, no sé, adelante. Solo añadiría que este esfuerzo que hacemos nosotros 4, quienes ya mencionó Fernanda, es una idea, la idea central es que queremos que aprendan a investigar haciendo investigación, que no nada más sea
sean clases expositivas donde les platicamos de los fundamentos de la investigación, sino que el estudiante participe de manera activa en realizar una investigación genuina, que los datos que recuperen o que recaben sean datos en los que tienen un interés, lo cual hemos visto que motiva al estudiante a, pues, a poner más atención o a aprender, porque son datos de temas que de alguna manera ayudó a escoger y él o ella recogió a través de la encuesta. Y el simposio es una experiencia eminentemente educativa, que lo que queríamos nosotros era darles un espacio a los estudiantes para que pudieran aprender a presentar resultados en un entorno un poco más formal, porque lo podríamos hacer en la clase, pero cuando hay público, cuando hay un proceso de dictaminación, pues eso abona que el estudiante, pues, se vaya preparando y eventualmente, o esa es nuestra expectativa, pues que presente trabajos en congresos más amplios, a partir de la experiencia que gane en el simposio. O sea, me imagino que obviamente, como cuenta Fer, ¿no? En este proceso como de ir construyendo el proyecto y luego las experiencias a lo largo de estos 3 simposios, pues se fueron dando cuenta de ciertas necesidades que a lo mejor las y los estudiantes estaban requiriendo, ¿no? Al momento de realizar ciertas investigaciones. Y pienso que no solamente para la ciencia forense, pero en especial para los temas relacionados con la ciencia forense, el poder hacer investigaciones serias, ¿no? El poder saber cómo presentar esos resultados y hacer uso de estas herramientas como lo es la estadística, pues resulta muy esencial, ¿no? Entonces, en ese sentido, una cosa que yo quisiera preguntarles es, en este tiempo, en este proceso, ¿qué tipo de lagunas, huecos o necesidades han ido identificando que los alumnos necesitan como ir incorporando o llenando de alguna manera en su formación para poder empezar a realizar investigaciones que tengan como estos estándares, ¿no? Mucho más adecuados y realicen investigaciones de calidad? No sé, Sofía. Gracias. Bueno, en realidad no sé si son huecos, así como lo mencionas, sino más necesidades que se pueden tener por los diferentes temas que están viendo, ¿no? Una de las cosas que notamos es que nosotros en las clases, tanto en la parte de metodología como en la parte de estadística, les damos las herramientas para que ellos puedan desarrollar diferentes proyectos. Sin embargo, ya cuando llegan conmigo con sus diferentes temas, por ejemplo, temas de tesis o esos trabajos, pues tienen más necesidades de otros tipos de técnicas especializadas, ¿no? Por lo cual, la ventaja es que yo los puedo orientar en cierto punto para poderles brindar temas específicos. Por ejemplo, en clases ellos no ven análisis de series de tiempo, pero quizás cuando ya están trabajando con sus tesis, pues pueden desarrollar este tipo de cosas. Pero no es en realidad es que sean huecos, sino porque ya es una demanda específica por el tema que le están trabajando en realidad. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Creo que la parte formativa que tienen, eso los ha ayudado a poder desarrollar proyectos muy interesantes. Por ejemplo, te descuento aquí más o menos. Nosotros tenemos, bueno, yo soy profesora en la clase de metodología de investigación científica forense, y en esta clase nosotros hacemos un proyecto. En este proyecto lo que se les brinda a los estudiantes es una base, una información, y se les da, por ejemplo, un indicio que es una huella labial, en lo cual ellos tienen que decirnos a través de esa huella labial si es la determinación del sexo masculino o el femenino, para saber muchas más cosas. Entonces, con base a todo lo que ellos tienen de su formación, tanto en estadística como en metodología de la investigación 1, entonces ellos pueden desarrollar diferentes o proponer metodologías, desarrollar combinación de métodos para poder decirnos en verdad si es la huella de un hombre o de una mujer, ¿no? De sexo femenino o de sexo masculino, a través de medidas. Pero la ventaja o lo que yo he visto, es que como les damos esta formación, ellos proponen, o sea, son estudiantes propositivos, y aparte investigan claramente y pueden decirnos a través de diferentes herramientas que ya tienen cuál es la solución a un problema. Entonces es muy interesante verlo así, ¿no? Quizás no es tanto un hueco como lo mencionas, sino como es una ventaja que ellos tienen, que pueden adaptar los métodos que ya conocen o los que ya están aprendiendo, y los pueden hacer para otras cosas. Si ya tienen alguna necesidad específica, pues pueden avanzar, ¿no?
Sí, o sea, creo que ahí una cosa muy interesante es que un poco también lo que comentaba Giro, la forma de aproximación al tema de investigación cambia de alguna u otra manera la dirección del aprendizaje, porque pienso que es un tema que ellos seleccionan, ¿no? Que es de su interés, y entonces en función de eso van generando como ciertas, lo dices bien, necesidades, ¿no? Para la adquisición de herramientas, no sé si la expresión es correcta, didácticas, que les permitan realizar esa entrevista. No sé si Giro nos podría comentar un poco más sobre esa parte, porque me parece que ese cambio de dirección, ¿no? De algo que yo te doy, que debes de investigar, a algo que tú propones y que entonces genera un interés, ¿no? O abarca tus propios intereses, pues va marcando pautas muy distintas al momento como de aprender. Sí, justo los huecos que yo he detectado en los estudiantes tienen que ver con este cambio de dinámica didáctica, en donde no solo se trata de sentarse a escuchar información y a responder exámenes, sino hacer algo más sofisticado. Y el primer problema que yo he visto que tienen muchos estudiantes es que les cuesta trabajo plantear una pregunta de investigación que se pueda investigar. O sea, todos tienen dudas, intereses, pero ya concentrar o hacer concretas esos intereses en una pregunta que se pueda abordar con una encuesta, eso les cuesta trabajo, es algo que trabajamos con ellos. El otro problema que veo que tienen es que les cuesta trabajo resolver problemas abiertos que dependen de su iniciativa. Es decir, aquí no hay una encuesta prehecha, no hay resultados que ya tengamos nosotros, ellos los van a generar. Entonces tiene que tomar la iniciativa para organizarse, para plantear fechas, metas, y eso les cuesta mucho trabajo porque yo sospecho que están acostumbrados a que sean los profesores o nosotros quienes les ponemos los criterios, las fechas, y eso facilita que ellos cumplan, porque no tienen que hacer el esfuerzo por ellos pensar en cómo cumplir con el objetivo. Y el tercer gran problema que yo he visto que enfrentan es la gestión del trabajo en equipo. O sea, tienen que trabajar de manera grupal y eso cuesta trabajo no solo en términos de cómo nos comunicamos, sino también en términos de la interacción social que se establece, porque se enojan, hay conflictos, y la verdad es que no les enseñamos mucho a lidiar con eso de manera explícita. ¿Qué hago cuando pues mi compañero o compañera no está respondiendo? ¿Cómo abordo ese problema de una manera profesional? Porque la idea es que no terminen peleándose. Y esto que parece que pues está en la esfera más de lo emocional o de social, pues ellos se dan cuenta que resulta crucial para que puedan completar con el proyecto, porque si como equipo no funcionan, el proyecto se va atrasando, no consiguen resultados, y entonces como que logramos vincular esa parte que no está tan claramente establecida en los programas de las asignaturas de una manera muy explícita. A lo largo de estos 3 simposios, ¿qué tipo de temáticas son las que se han empezado a abordar, ¿no? Porque, o sea, desde esta postura o esta propuesta que hacen los estudiantes, me imagino que ir identificando las temáticas que atañen como a la parte estadística con el mundo forense debe ser muy interesante. Entonces, no sé, Fer, si has notado o han notado, ¿no? Como si va operando como en función del contexto, el momento, ¿no? Los intereses, los booms, no sé, ¿no? Que van generando estos proyectos de investigación. Sí, la idea es que los estudiantes estén motivados con la temática que estén trabajando. Entonces, el objetivo es que ellos sean los que propongan los temas. Nosotros solemos proponerles temas como para orientar hacia dónde queremos que ellos piensen algún problema que pueden abordar, y generalmente son problemáticas sociales que se viven, y creo que sí ha coincidido mucho con situaciones que han ocurrido en el tiempo en el que estamos impartiendo la clase. Entonces, por ejemplo, la primera encuesta fue sobre acoso sexual. Entonces, los alumnos abordaron ese tema con una encuesta. Luego, bullying cibernético, pero tiene otro nombre. ¿Cómo era, Giro? Es el acoso virtual, creo que... Acoso virtual, ajá, ese fue otra de los temas. Y el último que se trabajó fue sobre incidencias en el transporte público a raíz de todas estas noticias de que el metro fallaba y bueno, ocurrió de hecho un accidente
en el metro o varios, y entonces como que los alumnos se sienten motivados a pues conocer más sobre estas problemáticas que además pues les afectan a ellos siendo parte de los habitantes de esta ciudad. Y generalmente es así como se plantean las temáticas. Y lo que es interesante es que una vez que recaban sus datos, pues recaban una buena cantidad de datos y cuando llegan a estadística forense 2, creen que nada más tienen su Excel y entonces ya le van a poner a analizar todo y todo perfecto. Entonces, justo uno de los objetivos también de este proyecto es que se den cuenta que esa base de datos también se tiene que trabajar. O sea, no es una base de datos que ya se puede analizar, sino que hay que a lo mejor recodificar variables, limpiar de datos perdidos, o sea, muchas cosas que si no lo hicieran ellos, pues nada más se los platicaríamos y realmente no estarían interactuando con el problema real. Entonces creo que eso es de las cosas más valiosas del proyecto y que al final también aprenden de las hipótesis que plantearon en un inicio para la recolección de los datos, pues a encontrar resultados a partir de técnicas estadísticas, ¿no? Y también pensar qué técnica es la más apropiada para el tipo de datos y la problemática que estoy analizando, que creo que también eso es fácil entenderlo en una clase teórica típica de pizarrón, donde el profesor se los platica, pero ya enfrentarse y ser ellos los que tengan que tomar esa decisión, pues es bastante enriquecedor, yo creo, para su formación. Sí, o sea, yo creo que esa toma esa toma de decisión no solamente conlleva como el tener las herramientas para poder hacer, obviamente, la selección más adecuada para lo que estás buscando, sino también entender como la carga de responsabilidad que hay en la toma de decisión que estás haciendo, ¿no? Porque tú eres quien está gestionando o quien va a ser la persona directamente responsable de los resultados que se van a presentar y cómo los vas a comunicar. También me parece como muy interesante esto que están diciendo sobre que es ciencia aplicada, ¿no? Que muchas veces las materias que tienen que ver con temas, por ejemplo, en este caso estadístico, ¿no? O que tienen que ver con temas más como a lo mejor de lenguajes abstractos, pareciera que son muy complejas, muy lejanas, y cuando tocan temas como el acoso virtual, ¿no? O las incidencias en el metro, que es algo que por el tipo de población que tenemos, evidentemente les atañe porque lo viven cotidianamente, darse cuenta que lo que van aprendiendo en las materias puede llevarles a analizar una problemática no solamente forense, sino también de trascendencia social, me parece que te da otra perspectiva, ¿no? Sobre qué es lo que implica hacer investigación. No sé, en eso creo que Giro a lo mejor podría como platicarnos un poco sobre estas visiones, sobre esta ciencia más aplicada, ¿no? Y una nueva comprensión de cómo se debe de investigar, lo cual me va a llevar después a la siguiente pregunta, porque esto se puede extrapolar a lo que pasa con los servicios periciales y de investigación en este país, ¿no? O sea, hay una verdadera problemática en cuanto a cómo integramos investigaciones, ¿no? Pues sí, justo la integración ha sido uno de nuestros pues, temas medulares, porque algo que queremos, bueno, de entrada lo que Fernanda y yo queríamos era que hubiera una integración entre las asignaturas, es decir, que no vieran la estadística como una disciplina que va por un lado, que tiene unos intereses y la metodología de la investigación va por otro lado, sino que al contrario, que vean que es importante empezar a pensar estadísticamente desde el principio de un proyecto. No es como un añadido al final, ya que tengo mis datos, decido qué es lo que voy a hacer, que puede ocurrir en la práctica, no es que no ocurra, pero una buena práctica es empezar desde el principio pensando qué análisis me interesaría hacer y que mis datos pues se ajusten a eso. Y lo que en particular en metodología, la visión que yo quisiera darles a los estudiantes es que ellos van a ser investigadores interdisciplinarios. No solamente se van a centrar en química o en física o en criminalística, sino que tienen que empezar a pensar de una manera más amplia. Entonces, los problemas que escogen, como son los accidentes o los delitos en el metro, pues esa es una problemática interdisciplinaria. No solo depende de que al metro no se le dé mantenimiento o de que falten elementos de seguridad, sino que hay toda una cuestión hasta cultural que determina qué cosas pueden ocurrir.
Entonces, sí, la idea que es parte solo de las asignaturas, hay otros métodos, otras estrategias de investigación que vemos, pero la idea es que vean cómo se puede hacer, una vía para hacer investigación interdisciplinaria que sea acorde al perfil del científico y la científica forense que estamos formando. Sí, y que además, como bien dices, insisto, creo que una de las grandes problemáticas de la forma en que judicialmente se realizan investigaciones es esto, ¿no? Ver disciplinas como por separado y a pesar de que se habla de la interdisciplina de manera a veces hasta muy vana, ¿no? En la práctica es difícil que haya como esta comunicación y este entretejimiento de conocimientos. Y bueno, antes de pasar como justamente a cómo esto se extrapola como a la parte de las investigaciones en los sistemas de procuración y de administración de justicia en nuestro país, también como el uso, ¿no? De estas tecnologías, que creo que ahí Sofía nos puede como ayudar, que tiene que ver con toda esta cosa de la minería de datos, ¿no? Porque como decía Fer hace un momento, no solamente es juntar información, sino que tienes que depurar esa información, tienes que clasificarla, tienes que hacer análisis, etcétera. Y me parece que el hecho de que el simposio ponga énfasis en esas herramientas es muy significativo porque ahora las investigaciones pues van muy de la mano con el uso de esas técnicas, ¿no? O sea, ahí Sofía ahorita nos podrá explicar, pero de verdad hay como un uso mucho más grande, mucho más extendido de todo lo que tiene que ver con la estadística forense, la minería de datos, ¿no? El análisis de información, ¿no? Para toma de decisión, etcétera, etcétera. Entonces creo que el que se pueda incorporar esto dentro de las habilidades que se busca se obtengan en el simposio, pues es muy útil para las y los estudiantes, no solamente de ciencia forense, sino quien esté interesado como en estas técnicas de investigación. Sí, de hecho, como lo mencionas, se han hecho diferentes trabajos dentro de la misma licenciatura por estudiantes y también por nosotros como investigadores, pero principalmente los trabajos que han desarrollado y han presentado estudiantes dentro del simposio van centrados en la parte de minería, extracción de información de grandes volúmenes de datos. Algo que se conoce como Big Data se está manejando ahorita por toda la información que se puede tener en lo que son las bases de, por ejemplo, las antiguas, la base del CENAPIC de las personas desaparecidas. Tenemos estudiantes procesando todo ese tipo de información. Una de las cosas que también es interesante es que procesan las bases de delitos en México. También tenemos información a gran escala de todo el país, por ejemplo, que viene de fosas clandestinas. Y todo ese procesamiento lo realizan los estudiantes dentro de la misma, dentro de sus mismas investigaciones. Entonces, usan diferentes tipos de herramientas. Claramente usan la estadística básica, que es la que conocen dentro de las aulas, pero también hacen uso de herramientas un poco más avanzadas. Por ejemplo, hacen algo que se llama web scraping, que es la extracción de información de noticias web a través de lo que son de noticias, por ejemplo, de localización de fosas o nombres de delitos. Por ejemplo, lo que están buscando es lugares específicos donde se cometió un delito y lo van siguiendo y lo van georreferenciando. Esas son otras técnicas, están utilizando minería de textos para hacer la exploración de información específica, quizás en lo que son documentos. También hay muchísimas técnicas que se pueden hablar. Tenemos estudiantes que ahora lo que están haciendo es combinar no solamente la estadística, sino también la parte computacional y están aplicando modelos de redes neuronales para identificar patrones de comportamiento en huellas dactilares, colocar puntos de referencia en el rostro. Entonces, no solamente lo vemos de la estadística pura, básica que podemos ver en la clase, sino de grandes volúmenes de datos, extracción de información web, extracción de información en imágenes, extracción de audios también, de frecuencias de voz. Entonces, eso es como un bagaje muy amplio. Si te diría todas las técnicas que se manejan, pues sí es muchísimo, pero en realidad el quehacer que tenemos hoy en día, todo el procesamiento de información, sí va mucho más allá de una estadística conocida como la media, la varianza, sino ya están utilizando métodos más avanzados para poderlo presentar. Y eso es también algo que se hace la invitación dentro del simposio, en que los estudiantes, todo el procesamiento que están haciendo, no tengan miedo a decir que está mal o bien mi estadística, sino lo que
tienen que hacer es presentar sus trabajos como lo están proponiendo y que tengan como un fundamento científico, ¿no? Que ellos sepan que lo que están haciendo en sus tesis también se pueden presentar dentro de este simposio, es muy importante, ¿no? O sea, en ese sentido, esa es una pregunta para los tres, ¿no? Una persona que está haciendo un trabajo de investigación en donde está haciendo uso de estas técnicas de investigación a través de métodos estadísticos con toda la variabilidad que tú estás diciendo, puede presentar su trabajo en este simposio. Un poco para que al auditorio le quede claro qué tipo de trabajos son los que se están recibiendo y quiénes pueden empezar a postularse para poder participar. No sé, Sí, pero pues justo, o sea, eso que comenta Sofía pueden ser desde trabajos de tesis que ya están por titularse y ya tienen sus resultados, o a lo mejor apenas están planteando los análisis que van a realizar y pues también se vale, esto es lo que yo quiero proponer y justo que el simposio sea pues como un foro de discusión y para enriquecer el trabajo del estudiante. De igual forma pueden ser estudiantes que durante la carrera, no nada más de ciencia forense, sino en otras carreras, hayan hecho un trabajo de investigación, a lo mejor en una clase, como es el caso de nuestros estudiantes, donde hayan analizado datos y hayan utilizado alguna técnica estadística y quieran presentar sus resultados. O sea, realmente lo que nosotros queremos, y por eso se llama simposio estudiantil, es que sean los estudiantes los que presenten estos trabajos. Y también no, hasta el momento creo que no hemos tenido trabajos más enfocados a la parte de derecho, pero creo que es bueno decir que pues la estadística, aunque pareciera que está alejada de la parte del derecho, pues realmente está pues son áreas afines, porque una parte importante de la estadística forense es la validación que el juzgador puede hacer de los resultados de una pericial, ¿no? Entonces, como decía Sofía, se utilizan técnicas multivariadas, etcétera, que no necesariamente el juzgador va a comprender, pero sí tiene que entender el resultado que generan todas estas técnicas o softwares para valorar la evidencia. Entonces, creo que esa es como el punto en el que se cruza con el derecho. De hecho, la Royal Statistical Society tiene una parte específicamente para lo legal y vienen guías dirigidas a juzgadores, a todas las personas que están involucradas en la impartición de justicia para ayudarles a comprender esta parte estadística y poder valorar la evidencia que se presenta. Entonces, creo que también hay esta otra parte que no necesariamente es un trabajo de comparación forense de voz o de toxicología, sino más enfocado a esta pues sí, valoración de la prueba científica desde el punto de vista estadístico. Entonces, ahí también hay una posibilidad para que presenten sus trabajos estudiantes de derecho, por ejemplo. sí, y además creo que esto que estás diciendo es muy, muy relevante porque atiende justamente a lo que decía Giro, ¿no? O sea, esta parte como de la interdisciplina, ¿no? Pareciera que un ámbito como lo jurídico de pronto solamente es receptor, ¿no? De información o de datos, pero en el análisis de estos me parece que hay información muy valiosa. Pensaba no solamente para poder tomar decisiones, como es el caso de un juzgador que está haciendo una valoración de una prueba, sino también para temas de prevención, ¿no? O sea, con este factor del que hablábamos hace rato, en donde yo analizo una problemática, empiezo a ver ciertas incidencias, ciertas frecuencias, ¿no? Lo que decía Sofía sobre esto correlacionado con contextos específicos, ¿no? Que me empiezan a dar patrones de comportamiento, evidentemente me permitiría empezar a estructurar mecanismos de intervención para prevención, ¿no? O para asistencia
¿no? O para, pues sí, o justamente lo que quiere el sistema de justicia, que es prevenir que ocurran, si no es su finalidad, sí es una cosa que le ayuda, porque disminuye la carga laboral y obviamente la parte de la economía procesal. Y también pensaba que esta variabilidad de carreras, ¿no? Que pueden presentarse y que estén vinculadas a la parte forense, pues hace muy nutritivo el espacio de discusión, ¿no? Que sea un simposio estudiantil, obviamente le da un carácter bien diferente y es importante que el auditorio sepa eso, porque no necesariamente tengo que presentar una cosa ya concluida, sino que también puedo ir con este proyecto, con esta idea obviamente estructurada de lo que quiero estar investigando, para que el propio simposio sea como un espacio donde podamos nutrirnos y recibir ideas, ¿no? Y en ese sentido creo que el hecho de que los estudiantes puedan presentarlo, como decía Giro, frente a un auditorio mucho más formal, pues evidentemente les da otras habilidades, ¿no? No sé qué han visto en esa parte, Giro, de la presentación, con la parte de cómo se comunica esa información y cómo se hace esa discusión nutritiva, ¿no? En diferentes disciplinas. Gracias, Anaí. Algo que a mí me parece muy benéfico de esta modalidad que tenemos es que tiene la formalidad de un simposio o un congreso porque hay una convocatoria, se evalúan los trabajos, pero a la vez, al ser estudiantil, eso fomenta tanto en nosotros como en el público una actitud más formativa. O sea, el estudiante se le escucha como estudiante, se le hacen preguntas que están orientadas a mejorar su proyecto, no como en un congreso donde uno se encuentra de todo tipo de preguntas, desde las bien intencionadas hasta las mal intencionadas. En este caso, el contexto formativo hace que la experiencia sea muy amigable, que los estudiantes yo creo que se sientan más tranquilos, de que no se trata de juzgar la calidad de su trabajo solo por juzgarla, sino de aportarles información para que puedan mejorar, para que aprendan más, que creo que además es algo que se pierde luego en los congresos ya profesionales y que no debería, pero en este caso creo que se refuerza esa dimensión formativa y yo la experiencia que he tenido con los estudiantes es que yo los veo al principio muy nerviosos, pero conforme empiezan a hablar se van tranquilizando y creo que eso es muy importante. O sea, uno no aprende a presentar proyectos o trabajos teóricamente, tiene que presentarlos para justo ver cómo se siente, cómo lidia con el estrés, y creo que ese es un entorno muy propicio para eso. Sí, es un espacio donde creo que tanto quienes organizan como quienes participan, como quienes presentan, terminan como aprendiendo, ¿no? Y llevándose algo de manera importante. Y yo quisiera preguntarles, porque desde que supe que iban a presentar el simposio acá, estuve pensando como justamente en preguntarles cómo una actividad como esta puede llevarnos a reflexionar sobre cómo opera el sistema de justicia y de procuración de justicia en nuestro país, sobre todo la parte de la integración de las investigaciones, ¿no? O sea, de alguna u otra manera estamos formando estudiantes, estamos incidiendo en la formación de los perfiles profesionales y ¿qué podríamos empezar a buscar o qué áreas de oportunidad son las que a lo mejor ustedes en estos 3 años han ido identificando que vale la pena apuntalar para que el día de mañana que estos profesionales se incorporen tanto en el sistema de procuración como de administración de justicia, pues empiece un poco a cambiar esta dinámica y esta lógica de cómo se investiga ya los hechos delictivos en el país? No sé, me gustaría escuchar su reflexión en ese punto, porque creo que desde esta visión, ¿no?, que ustedes tienen del trabajo con los estudiantes y la parte educativa y académica, pues hay mucho que se puede proponer para incidir justamente ya en el mundo laboral, ¿no?, y de integración de estos sistemas de investigación. No sé, ¿quién? Pues yo creo que, o sea, yo comento un poco y ya que complementen Giro y Sofía, creo que muchas de las cosas que hemos hecho a lo largo de estos, creo que casi 11 años que inició la carrera bueno, la licenciatura en ciencia forense, han sido pioneras en el área porque realmente en México no había como esta parte, bueno, pues sí, un centro que se dedicara específicamente a formar científicos forenses y a realizar investigación en el área forense. Entonces, en el caso específico del simposio,
pues nosotros hemos visto que en México no es algo que sea un área que esté desarrollada en la estadística forense. Claro que la estadística, pues sí, hay muchos grupos que trabajan en estadística, pero no enfocada a lo forense. Entonces, creo que este simposio es único en México, que esté dedicado específicamente a estadística forense. Y el objetivo de la escuela, ahora Escuela Nacional de Ciencias Forenses, pues ha sido siempre ese, ¿no? Buscar estos espacios que en México hay una necesidad, pero quizás no se habían desarrollado, para empezar a trabajar en ellos, al igual que también lo hacemos en las áreas de investigación. Por ejemplo, mi caso, que es la parte de lingüística forense, pues cuando yo empecé a desarrollar el área, en México no había un grupo que desarrollara formalmente investigación en lingüística forense para México. O sea, sí lo hay para otros países, pero no para México. Entonces creo que, pues, o sea, las oportunidades que hay son muchas, y justo abriendo este tipo de espacios lo que buscamos es cubrir estas necesidades que hay y, por supuesto, formar alumnos o científicos y científicas forenses que tengan estas cualidades para realizar investigación, ¿no? No sé si Giro y Sofía quieran complementar. Bueno, yo mi reflexión sobre el sistema de justicia en función de este tipo de experiencias es que claramente el sistema de justicia tiene un interés por aprovechar el conocimiento científico en los problemas que le competen, que es resolver controversias jurídicas, lo cual está muy bien. Creo que dependiendo del sistema, del país, el uso que se le da a la evidencia es desigual. A veces se usa muy bien y luego hay casos en donde no tan bien y casos en donde pues no se usa. Pero creo que el sistema de justicia se beneficiará todavía más, no solo importando o atrayendo la información científica o el conocimiento científico, sino también la cultura científica. Hay aspectos muy positivos de la cultura científica que pues no son tan practicados en el mundo jurídico, y uno de ellos que está muy bien ejemplificado en el simposio es el intercambio de ideas en una postura no adversarial, en donde lo que interesa es explorar las fortalezas, las debilidades de un proyecto y no nada más saber si alguien está bien o está mal. Entonces creo que incorporar etapas en el sistema de justicia en donde ocurra este intercambio de ideas, más parecido a lo que pasa en un mundo académico, podría ser un beneficio, podría ser algo benéfico para que no todo se dirimiera en términos de un contexto adversarial en donde claramente pues cada parte está interesada en que su versión sea la que prevalezca, cuando a veces pues la versión que debería prevalecer es una que incorpore elementos de las dos partes, porque no todas tienen la verdad absoluta. Entonces creo que esa cultura científica de la colaboración podría ser algo que robustecería al sistema de justicia en general. Ujú. Y por ahí hay un tema como de una ponencia magistral, ¿no? También que va a estar presente en el simposio. No sé si quisieran como comentarlo. Sí, cada edición del simposio, o sea, a pesar de que es un simposio estudiantil, lo que buscamos es un ponente magistral bueno, lo que buscamos es que sean investigadores que ya tengan, digamos, una historia analizando datos. No necesariamente son estadistas forenses, porque realmente no sé si en México, aparte de Sofía, hay alguien así que te dedique específicamente a la estadística forense, pero son investigadores que sus investigaciones en estadística tienen un impacto en lo forense. Entonces, en esta ocasión tenemos como invitado, permítame acá, al maestro María Alberto Santillana, que él es director general adjunto de Encuestas Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática del INEGI. Bueno, él trabaja en el INEGI, pero lo que nos va a venir a platicar es sobre una base de datos que recopilaron ahí en INEGI,
y ahorita te digo el título porque, bueno, es sobre delitos cibernéticos. Entonces, la idea es que justo los estudiantes pues conozcan el tipo de investigaciones que se hacen en instituciones públicas o en otros tipos de instituciones que tienen relación con estadística forense y que al final pues también son instituciones que se podrían convertir en un campo de trabajo para ellos, ¿no? Como científicos forenses. Entonces, este es como el objetivo de invitar a estos ponentes magistrales y en esta ocasión vamos a tener la suerte de contar con el maestro Mario Alberto para que nos platique sobre este trabajo que realizan en el INEGI. Sí, pues muy interesante. Como les dije al momento de que empezábamos esta invitación, el tiempo se nos va rapidísimo. Les pedimos que nos compartieran una obra de arte o una obra artística y nada más no quiero dejar como de mencionar porque me parecieron muy interesantes que tiene que ver con el trabajo de una científica que trabaja con temas estadísticos y estructuras musicales, ¿cierto, Giro? Yo te doy la palabra a ti para que nos hagas esa recomendación y a Sofía, y con eso cerramos el programa de manera rápida. Sí, a mí un trabajo que me llamó mucho la atención que vincula la ciencia con la estadística creo que es artista visual, no sé, pero bueno, se llama Natalie Nivak. Y ella lo que hace es tomar datos de fuentes, o sea, datos de bases de datos, por ejemplo, de cambio climático, de cambios de presión, de temperatura, de concentración de gases de efecto invernadero, y con técnicas tradicionales como bueno, el usar la palma para tejer objetos, hace estructuras como esculturas, se podría llamar, que tratan de mostrar visualmente y en 3 dimensiones cómo se relacionan diferentes tipos de datos unos con otros. Entonces lo que ella hace es como hacer visual y estético lo que las ecuaciones en los modelos están haciendo, y para fomentar la reflexión sobre pues, los efectos en el caso concreto del cambio climático. Y algo adicional que hace es que estas estructuras tridimensionales también las convierte en partituras que se pueden interpretar. Entonces uno puede ver y escuchar cómo esos patrones que están en los datos y que los programas de cómputo nos ayudan a sacar, cómo se verían, cómo se escucharían si aplicamos ciertos criterios de las artes visuales y de la música. Entonces tiene una plática TED, tiene una página web y creo que su trabajo es muy interesante en términos de la divulgación que hace de cosas que, pues cuando uno lo ve en un artículo científico es muy árido para alguien que no sabe de ese tema, ve tablas y gráficas, ecuaciones. Entonces ella lo que hace es traducirlo a un lenguaje que todos podemos entender de colores, formas, y hace unas piezas pues a mí me parecieron muy atractivas, que además te dejan pensando y tratando de ver cómo los datos están relacionándose unos con otros en 3 dimensiones. Bien, muchas gracias, Giro. Y rápidamente, Sofía, tú nos sugeriste un libro. Sí, de hecho yo les mandé una portada de un libro que se llama Lady in Tasting Tea. Este libro lo que habla obviamente es como de culto para los estadísticos, pero lo que habla es un poco sobre la enseñanza o cómo es que se hacían en los experimentos antes, ¿no? Se reunían para tomar té, el cuento bueno, esta es la historia más o menos central, que la cuenta de hecho Fisher en su libro de diseño de experimentos. Fisher es un gran estadístico a nivel mundial, ¿no? O fue un gran estadístico a nivel mundial. Y él cuenta en su libro precisamente, que de ahí también se deriva este libro que les recomendé, es la historia de qué es la diferencia existía una persona en una convención, en una reunión de amigos, que decía que el té para los ingleses es muy importante y decía que el té sabía diferente si ponías primero la leche y luego el té, o bien primero el té y luego la leche. Entonces, habían como químicos en esa reunión y decían, pues no, es de la misma composición y explicaban todo. Sin embargo, cuando hicieron el experimento con la mujer que decía, por eso se llama Lady Tasty Tea, que decía que ella sí podía distinguir y que no le gustaba el té que tuviera leche, o sea, que primero tuviera el té y luego la leche, sino primero la leche y luego el té. Entonces le hicieron el experimento y tuvo el 100% de probabilidad. O sea, ella reconoció cuando era el té primero o cuando era la leche. Entonces es muy interesante porque dentro de reuniones comúnmente que nosotros estamos platicando con amigos, siempre hay formas de generar datos, ¿no? Donde estemos, un profesor decía que siempre vamos a tener datos.
Entonces, todo se puede analizar si nosotros los generamos día a día, ¿no? Muchas gracias por estas sugerencias tan interesantes y bueno, pues les hacemos una atenta invitación para que envíen sus trabajos a la tercera edición del Simposio Estudiantil de Estadística Forense. La fecha límite de recepción de los trabajos es el 2 de febrero de este año, del 2024, y en la publicación de la página de la Escuela Nacional de Ciencia Forense de este programa Mundo Forense encontrarán la liga para que puedan enviar sus trabajos. Les agradecemos su presencia, a nuestras invitadas, a nuestro invitado y nos vemos la próxima semana en otra edición de este programa. Que estén muy bien, que tengan buen día. Bye. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.